quiebre histórico. Mira, voy a retroceder un poquito en la historia. Yo creo que ayer sí ocurrió un quiebre histórico, pero un importantísimo quiebre histórico en este país fue la salida al ruedo de Hugo Chávez Frías. Yo creo que ahí hubo un importante quiebre histórico y se inaugura una nueva Venezuela. El día de ayer sí creo que hubo un quiebre histórico, quizás con otras características, porque las premoniciones eran, es el momento de la violencia. Apocalíptica. Apocalíptico completamente, es el momento donde venezolanas y venezolanas se van a matar. Quizás hasta se pensaba en una posible invasión, que pusiera orden. Y en el exterior estaban esperando. El exterior ligando, está todo ligando. Medios internacionales, la televisión española, la televisión mexicana, que yo la monitoreé, hablando de lo que había sucedido, no tenían prácticamente palabras para interpretar por qué no llegamos a la confrontación como hubiera podido ocurrir en Colombia, como hubiera podido ocurrir en México, por ejemplo. Ellos estaban un poco sorprendidos, entonces se dedicaban a hablar solo de la magnitud de las marchas. Yo sí creo que Y tú eres una buena analista de medios. ¿Ah? Tú eres buena analista de medios. Bueno, que por lo menos hago el esfuerzo. Yo sí creo que el 19 de abril hubo un quiebre histórico, porque yo creo que el 19 de abril reinauguramos la democracia en Venezuela. Se inicia una nueva etapa democrática donde hay posibilidades de paz y de diálogo. A pesar de la violencia en algunos sectores, a pesar de los fallecimientos, yo creo que estamos abriéndole las puertas al diálogo y al reconocimiento del otro, del adversario, que no es mi enemigo a derrotar, no es mi enemigo a destruir, es mi adversario con quien puedo conversar y reconfigurar nuevamente el país. Ahora, eso depende de la manera como asumieron los líderes políticos, claro, esa tácita confrontación del 19 claro, de abril, ¿no? Porque si lo asumen como realmente la creación de un nuevo clima que pueda facilitar lo que hasta ahora no se ha podido plasmar, que es el diálogo, por ejemplo, que es la única opción, además, ¿no? En el país. Claro. Podemos marchar bien, ¿no? Y tener esperanza y asumir la fecha del 19 de abril de este año como algo 2017, exactamente. importante en el país. De lo contrario, seguimos corriendo un riesgo. Pero tú tocaste un elemento importante allí que no lo habíamos revisado. Yo creo que aquí hay que, el liderazgo político de uno u otro bando tiene que revisar el discurso político que se está utilizando. El discurso político que se está utilizando, el contenido del discurso. Yo puedo llamar a utilizar la palabra diálogo, paz, convivencia, sin contenido. Porque el contenido del discurso político, del liderazgo político de ambos bandos, es el discurso de la violencia, es el discurso de la confrontación, es el discurso de la descalificación del otro, es el discurso de la destrucción del otro de manera verbal. Es un discurso muchas veces ofensivo. Yo creo que el liderazgo político tiene que preguntarse si después de la demostración que se hizo el 19 de abril, y de la manera pacífica que venezolanos y venezolanos estamos logrando convivir en esta adversidad y en esta polarización y radicalización, si ese es el discurso político que nos merecemos, hombres y mujeres venezolanas, que si ese es el discurso que nosotros nos merecemos. Yo he escrito y he opinado sobre eso, yo no creo ser merecedora de un discurso político el que está utilizando el liderazgo político en este momento, que es el discurso del desastre, de la violencia, de la descalificación del otro. Es un discurso político que además estamos exportando. Yo creo que la ciudadanía común y corriente está en la procura de otro discurso político que en realidad convoque a la conciliación y a la negociación y al diálogo y al reconocimiento del otro. ¿Qué puede hacer el pueblo, el ciudadano común y corriente? Bueno. ¿No? El que pisa todos los días las calles, que se levanta temprano, que no le gusta ese discurso. Bueno, fíjate que ahí hay un fenómeno importantísimo que tú estás señalando. Ese ciudadano común y corriente que se levanta está en una lucha, que es la lucha por la sobrevivencia, por las condiciones económicas en que estamos viviendo y de carestía y de desabastecimiento que se está viviendo en el país. Entonces ese es un ciudadano y una ciudadana que se levantan para ir a su trabajo y en la procura de los bienes de subsistencia y de medicinas. Y allí se ha ido configurando de alguna manera una suerte de centro político que yo el otro día
hice un juego de palabras, un centro político despolitizado. Centro político porque te unes como una tercera fuerza, te integras como una tercera fuerza alejada de esos polos. Pero despolitizado, ¿por qué? Porque la lucha ahí es por la sobrevivencia. Ahí no hay una confrontación político-ideológica. Ahí hay una unión, lo que te une es la sobrevivencia, es donde consigues los productos, te cambio, yo encontré a alguien de mi trabajo el otro día, te cambio arroz por pasta, estoy cambiando afeitadoras por no sé qué, la gente hace trueques, te reencuentra. Entonces ahí hay un centro político, que es un peligro, porque es un centro político despolitizado, que se está uniendo en la situación crítica o el momento crítico que estamos viviendo está configurando ese centro político, que quizás ayer oyó las convocatorias y tomó la decisión de por quién marchar. Pero esa decisión, como dije al inicio del programa, es una decisión quizás más por razones económicas contra quién marcho y no por quién marcho. Aun cuando reconozco también que ese músculo chavista ha estado despertando y ayer hubo una efervescencia política en la ciudadanía que marchó en general, digo yo. Pero ahí hay un centro político despolitizado que nuestros líderes tienen que pensar en ese fenómeno que está ocurriendo en el país. Uno de los peligros que corre el análisis de lo sucedido el 19 pasado es que el análisis se centre en el volumen de las marchas exclusivamente. Las dos marchas fueron muy buenas. Absolutamente. Yo creo que la del chavismo fue superior. Eso dice. No, lo digo, sinceramente lo digo. Y además de la euforia y había mucha vehemencia, la pasión, ¿no? Había alegría. Eso que tú llamas el despertar del músculo chavista, ¿no? Pero uno no se puede quedar en eso, sino en buscar, extraer de eso que ocurrió, claro, la urgencia de un nuevo clima en el país, que quizá es lo que apuesta ese centro que tú dices. Bueno, ocurrió esto, no nos matamos, pero me tienen que dar una tregua, ¿no? No convocar para el día siguiente una nueva manifestación. Otra nueva marcha, como que la ciudad está como sola y como atemorizada. Bueno, entonces, ¿cómo tratar, tú como investigador y analista, cómo tratar de crear ese nuevo escenario? Bueno, yo creo que en ese discurso político y en la gestión también, yo creo que hay que... Pero porque el nuevo clima es definitivamente la derrota de la violencia. Es la derrota de la violencia, no. Pero yo creo que aquí se está pensando, se está actuando y pensando en los frentes de batallas que analizamos en el corto plazo. ¿Sí? Te derroto en la marcha, gané la batalla y no es la batalla final. Te derroto en unas elecciones, te derroto mediáticamente, te derroto en el discurso, te derroto en la OEA, te derroto en UNASUR. Es un pensamiento y un actuar cortoplacista. Yo creo que aquí hemos perdido la capacidad de pensar al mediano y al largo plazo, porque estamos todos los días en una nueva batalla, una nueva confrontación. Te derroto en esta confrontación y me siento feliz porque te derroté en esta microconfrontación, esta pequeñísima batalla. Creo que hemos perdido la visión del mediano y sobre todo la del largo plazo. Porque ahí aparece el fenómeno de la polarización. La polarización. Que es lo más irracional que hay. Totalmente. Y la polarización es cortoplacista. Te derroto aquí. Me voy hacia este polo en la marcha, me voy con este polo y vamos a medir cuál fue la marcha más grande y ya estoy feliz, gané yo porque tenía 3 más. ¿Qué ejercicio de imaginación se puede hacer para superar ese clima enfermizo, ¿no? Claro. Viral de la polarización? Bueno, yo creo que ese clima enfermizo viral de la polarización hasta el momento se tiene que derrotar en ese centro político despolitizado. Yo creo que es el espacio que queda para derrotar ese llamado y ese llamado a que nos radicalicemos y nos polaricemos. Ese llamado viene fundamentalmente en la voz de los medios y de las redes, de la mano de las redes y de la mano del liderazgo político. Cuando digo liderazgo político me refiero a toda la franja política que hay en el país.
De manera entonces que quizás eso en esta ciudadanía que se está uniendo, que se reconoce en la crisis, es el momento quizás de ir derrotando. Y creo que de alguna manera, sin querer queriendo, se está haciendo. En la medida que cuando tú no encuentras algo, siempre tienes alguna persona que te dice. El otro día yo fui a un automercado y estaba comprando un jabón de lavar, algo así, y alguien me dijo, no, mire, fíjese que aquí hay dos precios. Aquí todavía no le han puesto el precio nuevo. Compre esta y reclamen la caja si se la quieren cobrar el precio nuevo. Y entonces se hizo como una estrategia ahí de unión de las mujeres que estábamos comprando jabón y agarramos la botella que tenían el precio viejo. No, y aparece la calidad del ciudadano. Claro, el del venezolano y la venezolana, que nosotros, a pesar de todo, somos solidarios. Nosotros donde yo vivo, organizamos un WhatsApp, un grupo WhatsApp para ver si nos convertimos en un consejo comunal. Eso no se ha logrado mucho, pero sí lo que se ha logrado es que independientemente de las diferencias políticas, que las hay muy fuertes, nos convocamos a reuniones, avisamos, hay una persona sospechosa en la esquina, no hay luz en tal puesto. O sea, se está haciendo una solidaridad de grupo y se está sancionando a aquellas personas que pertenecen a ese WhatsApp que empezaron a mandar cadenas políticas o cadenas religiosas, y tú ves como le dice vecino, respete las normas. Entonces se armó otro WhatsApp que se llama chácharas. Entonces la gente le dice, vaya a chácharas, donde usted puede mandar sus cadenas religiosas y políticas. Esta tiene otra función. Eso es importante lo que está sucediendo en mi comunidad, porque nos estamos integrando, dialogando y conviviendo, y el mismo colectivo que constituye el WhatsApp está utilizando las normas y sancionando al que transgrede las normas. Eso es un fenómeno interesante de analizar, que está pasando en muchos barrios y urbanizaciones del país. Un nuevo clima, Mariclín, significa que se abre una rendija para el diálogo. Sí, yo creo. No, yo llego nada más que a decir una rendija. No me atrevo a decir una ventana ni una puerta. Una rendijita se abre, ¿no? En la expectativa de los venezolanos que creen en el diálogo. Porque el diálogo ha sido muy vituperado, agredido, monstruosamente. Y usado como un comodín también sin convencimiento. Sí, exacto, sí. Pero se abre esa posibilidad. El presidente Maduro en su ocasión, el miércoles 19, llamó al diálogo una vez más. Hay que reconocer que el presidente ha sido consecuente desde el mismo momento que se posesionó en Miraflores, llamando al diálogo, y posteriormente. No voy a hablar en este momento de los desaguisados de la oposición que vandalizando el diálogo o mostrándose contrarios a él, no. Sino simplemente que él ha hecho ese planteamiento, lo ratificó ahora, hace pocos días. Incluso designó una comisión especial, ¿no? Presidido por Jorge Rodríguez, le nombró unos asesores al diálogo. Es decir, que hay la disposición de dialogar, ¿no? ¿Le tomará la palabra a la oposición? Bueno, mira, el liderazgo ahorita, digamos que el liderazgo está ahí comandando la oposición, no está interesado en diálogo, porque considera que hay otro terreno donde pueda derrotar al gobierno, que es en el terreno electoral. ¿Derrotar o derrocar? Bueno, derrocar también se intenta, pero yo me refiero a derrotar en el terreno electoral. Ambos términos están adecuados. De manera entonces que ahí el sector más radical de la oposición no está interesado en el diálogo, porque considera que si atrapa al gobierno o le gana en las marchas, le gana en el frente de batalla mediático, le gana en el frente de batalla internacional, va a ir como atrapando al gobierno como un ratoncito en una esquina que después tú le das un zapatazo, ¿verdad? Y el gobierno no le va a quedar más remedio que llamar a elecciones, donde la oposición tiene la certeza de que lo va a derrotar. De manera que en esas condiciones, cuando tú piensas que tienes atrapado a tu adversario y que lo vas a derrotar en un terreno donde tú ganaste en el 6D, bueno, no estás interesado en dialogar. Y si el presidente le da una sorpresa, como por ejemplo, llama elecciones. Convoca las elecciones. Él lo está diciendo y dijo el otro día, estoy ansioso, entre comillas, de que hayan elecciones. De manera que probablemente se presente un calendario electoral, porque el gobierno lo ha estado ofreciendo, no de una manera concreta, digamos, y precisa, pero está verbalizando el ansia y el deseo de que existan confrontaciones electorales.
Yo me imagino también que hay mediciones y eso que se han hecho donde el gobierno ha ido mejorando la imagen de Maduro, lo he visto por allí, el gobierno ha ido ascendiendo en aceptación. Hay muchas aristas que ambos liderazgos están midiendo constantemente, ¿no? Para terminar, un pronóstico. Un pronóstico. Mira, yo creo que se abre una puerta para dialogar. Se abre una puerta para dialogar como más franca y más honesta, pero también más condicionada y empujada por condiciones reales y concretas, que yo creo que ha sido también una de ellas, puede ser aunque la violencia que ocurrió en las marchas. Es un elemento, ahí hay una señal y un aviso de que podía estarse presentando en Venezuela una conducta violenta que la podríamos quizás consagrar sin querer queriendo como una manera de confrontar al adversario. Yo creo que el 19 de abril, como tú dices, fue una ruptura histórica o una fractura histórica, no sé cómo llamarla, y se abren las puertas para una posibilidad de dialogar, no con mi enemigo, sino con mi adversario. ¿Estás apostando a eso? Estoy apostando a eso y creo que quizás pueda empezar a cambiar la manera de visualizar al otro. Ya no lo visualizo como un enemigo a muerte, sino como un adversario con el cual puedo construir un país o reconstruir un país. Bueno, muchas gracias, ¿sabes? A ti, José Vicente. Y mucha suerte. Igual, gracias. Una pausa y al regresar, los confidenciales.